2 atrás y Galdi de 9 en el Candil. Fabián Galdi, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va a ustedes por ahí? Estamos muy bien, es decir, con empezando bien la con semana. Una mezcla de resaca del lunes, Epa. Pero con las ínfulas del lunes. ¿Sí? Pero mire, he conocido resacas, pero no del lunes. Sí, es una muy particular. Usted tiene amigos, sobre todo amigas, que tienen especialidad en resacas cotidianas. Bueno, así que qué bueno conocer esas amigas. Sí, tenemos algunas amigas en común en ese sentido. Bueno, Fabián, yo estimaría, no sé con qué viene usted bajo el poncho, pero hay, insisto, un artículo suyo en el diario Los Andes, en el suplemento deportivo, en Más Deportes, respecto de, no futbolístico, sino pugilístico, a ver, ¿cómo llamarle? ¿Qué le agrego? ¿Qué pasó con el fallo unánime pero polémico? Según tituló algún diario el mismo sábado. Eso, ¿qué es Sergio Martínez? ¿Es una maravilla o es humo, como dijo otro deportista? Sergio Martínez es uno de los mejores boxeadores que ha dado la Argentina, al menos en los últimos 20 años. Que eso no le quepa duda a nadie. Bien. ¿Cuál es la diferencia? A veces en el ambiente deportivo, que está muchas veces regido por las leyes del exitismo, como todo deporte hiperprofesional de alta competencia, al cual se mueve muchísimo dinero. Sí. Entonces es muy común la frase despectiva, vende humo, está acabado, es un invento, está sostenido. Sí. Pero realmente en el caso de Martínez, dejemos de lado lo que impacta la figura de él fuera de su actividad específica, porque evidentemente es un tipo que divide las aguas, no pasa inadvertido. Pero cómo se fue forjando la vida y la carrera de Sergio Martínez antes de que alguien le pusiera el apodo de Maravilla. Y yo te diría, Julio, y les diría a todos allá en el programa y quienes nos escuchan, que es una vida tan parecida a la de cualquier futbolista, la del boxeador. Muchas veces surgen desde un mismo, tienen pautas de origen desde lo sociocultural semejantes, entonces surgen desde sectores vulnerables en su gran mayoría, algunos más vulnerables que otros, pero en la situación en la cual estaba Martínez en su preadolescencia y adolescencia, en zonas del conurbano bonaerense, zona sur, habitaba ese micromundo de sectores vulnerables en pugna, en donde a veces había que sobrevivir como se pudiera, y él ha tenido, lo ha contado públicamente, diversidad de oficios, perdía uno, empezaba otro, iba con el padre a arreglar membranas de techos, bajaba, hacía changas, y alguna vez, hoy me enteré una desdichada noticia, que se ha muerto Julio Ernesto Vila. Sí. ¿Quién es Julio Ernesto Vila? Era un gran periodista de boxeo, uno de los decanos, y además era clasificador de la Asociación Mundial de Boxeo, y el tipo que introdujo modificaciones en el reglamento a nivel sudamericano para que las decisiones de los jueces y los fallos de los jurados tuvieran más en cuenta la humanidad del boxeador, especialmente cuando está en desventaja física respecto del otro, y no tanto las leyes que rigen el boxeo estadounidense, ¿no? Donde se prioriza más la sangre, la destrucción final, al estilo Rocky, como esa serie de películas, esas sagas. Sí. Bueno, Martínez tuvo que hacerse grande en condiciones sumamente desfavorables, como bien decía Vila. Casi toda la salida que tiene un boxeador fue y será Ezeiza, ¿sí? Más allá de la grandilocuencia de la frase, tiene mucho que ver. Hay muchísimos Sergio Martínez, chicos, en la Argentina y en cualquier rincón de Sudamérica. Hay muchísimos Sergio Martínez anónimos que se ganan la vida peleando viernes, sábado y domingo por 300 pesos, ¿sí? O por un plato de comida. Y en la semana laburando de otra cosa. Claro, y ustedes fíjense el riesgo que eso conlleva. El boxeo no es cualquier actividad. Entonces, hasta que esos chicos logran a los 16, 17 años tener por lo menos alguien que lo aconseje, un representante, alguien que
lo pueda hacer ingresar en el mundo al menos semiprofesional y tener por lo menos un sustento fijo. Pasa mucho tiempo. Y Martínez lo tuvo que ir a buscar afuera. Se fue a Roma, juntando peso sobre peso, tenía un contacto en Madrid. En Roma le roban absolutamente todo en Fiumicino, y con quien era su compañera de entonces, su noviecita, eran los dos muy jovencitos. Recuerdan que en la media, en una de las medias, creo que era a la derecha, pues lo ha contado también, había un papelito arrugado con un número telefónico, era lo único que tenían. Y ese número era un contacto en Madrid de una persona que podía darle una mano, al menos para que practicara en un gimnasio y obviamente durmiera ahí, viviera ahí, hiciera su vida. Y así fue bastante tiempo. Él recuerda que empezó a entrenarse, a buscar peleas, no la conseguía, encima siendo extranjero. Ya no era un nene, ya estaba 20 y pico de años promediando, hasta que finalmente incluso cuenta que iba a hacer la cola los domingos a la madrugada a Cáritas porque daban una lata de arvejas y además podía haber un plato de comida, y él lo cuenta con total naturalidad porque lo ha vivido. Y un tipo que hoy día es multimillonario, ¿sí? Que recuerde esas cuestiones con absoluta sensibilidad, porque más allá del personaje marketinero hay un tipo que lo ha vivido en carne propia, y está bien que lo diga. Sí, alguna vez lo vi lagrimear incluso recordando esa época, ¿no? ¿Qué te parece, Julio? Sí, claro, sí. Son sensaciones de vida y vivencias muy personales, son intransferibles, te van a acompañar hasta el último día de tu vida. Y bueno, a partir de eso, él consigue una pelea por un título de esas categorías intermedias en Inglaterra, encima en Manchester. Manchester, para los ingleses, es una zona urbana que tiene sus códigos propios, siempre ha sido, hasta cuando fue fundado, era una aldea de paso de los soldados romanos, ¿sí? Y siempre tuvo sus códigos, sus vivencias. Es muy difícil insertarse en esa comunidad, pero siempre se aprecia al tipo que viene de afuera y tiene un valor agregado, que lucha por sobreponerse. Un caso de eso es Carlitos Tevez, ¿sí? Claro. Pasó el Manchester United al Manchester City, no se va de esa ciudad y no creo que vuelva a otra ciudad en Inglaterra antes de venirse acá. Bueno, él va a Manchester, absolutamente desfavorable una pelea, tenía que enfrentarse contra el campeón europeo local, y él apenas tenía como para entrenarse a las 5 o 6 de la mañana, corriendo, haciendo 8 o 10 kilómetros, comer lo que podía, practicar golpes, contra un tipo que ya era profesional. Y él en medio, en un momento que le estaba pasando muy muy mal en la pelea, prácticamente estaba perdiendo, besando la lona cada 2 por 3, fija la mirada en alguien que gritaba desde un sector de la Popular. Un tipo parado, desaforado, delante de gente que lo miraba, y ese tipo era el papá de él, que había hecho lo imposible también, juntando mango sobre mango, para ir a ver al hijo, quizás con pasaje de ida. No sabemos cómo, pero llegó, fue a ver la pelea, y él, para él es un momento fundante de su vida, porque se recompone casi cinematográficamente. Estaba pensando que era que de película lo que estás contando. Sí, es de película. Sí. Como tantos casos que hay anónimos que terminan no de la manera exitosa de Martínez, sino por el contrario, claro, haciéndose más vulnerables que antes. Termina como Cachito, campeón de Corrientes. Mira, mejor ejemplo no hay. Claro. El representante se va cuando ya su pupilo no le rinde desde lo que... No le rinde, claro. No le sirve, claro. Bueno, la cuestión es que a partir de esa pelea que gana, empieza a abrirse un panorama, ya se radica en España teniendo más posibilidades, y usted fíjense la edad, él tiene 38 años. Habitualmente un boxeador está en la plenitud de sus posibilidades, en una franja que va entre los 26 y los 32. De ahí no pasa, ni antes porque todavía es demasiado jovencito e inexperto, ni después porque el físico ya no tolera esas situaciones. Y sin embargo él empieza a escalar, ya empieza a ganar peleas de 300, 400, 500 mil dólares, porque cada vez es un prodigio de técnica. Hubo un boxeador estadounidense de origen latino, Oscar de la Hoya,
que ha sido su maestro. Si uno ve las peleas de él o se ve videos de YouTube, se va a dar cuenta que es un boxeador absolutamente técnico, con golpes muy claros, precisos, y Martínez, que ya empieza para el periodismo argentino a llamarse Maravilla, ¿sí? Es el primer apodo cuando vienen los éxitos, ya empieza de esa manera a ganarse su lugar, hasta que le gana también en Estados Unidos a un irlandés el día de San Patricio, con un estadio colmado de irlandeses y descendientes de irlandeses en Estados Unidos, y a partir de ahí Julio César Chávez, que era el campeón, el mexicano, ya no tiene más posibilidad de rehuir el combate. Y el 15 de septiembre pasado le gana en una pelea histórica. No es tan prolongada la carrera de Maravilla Martínez, por lo menos contada como la contás vos hoy en el artículo y ahora en este programa. Inclusive está como desfasada en el tiempo, por esto que vos decís, porque a los 38 años ya tendría que estar... Bueno, acá, perdón, sí. Entonces si uno o dos mensajes tenemos que tienen... Dos mensajes, uno sobre Maravilla Martínez, otro sobre fútbol. Bueno. Sobre la pelea de Martínez el sábado, sentí vergüenza ajena. Le dieron la victoria a un tipo al que revolcaron por la lona en un par de ocasiones y que terminó con la cara destrozada. Murray entero y con su rostro intacto. Un bochorno, otro bochorno el relato de Príncipe por la TV pública, nos dice Roberto Jaime. ¿Es cierto? Bueno, yo estoy de acuerdo con el comentario. Para mí no ganó la pelea. Uh-huh. Pero quiero cerrar este antecedente de Martínez con algunos datos que nos van a permitir por lo menos ubicarlo en tiempo y en espacio. A mí me dejó la sensación que la desesperación de Martínez por pelear en la Argentina, por volver a estar frente a su público, el que nunca tuvo, porque él no hizo la carrera acá. Claro. Lo llevó a cometer un error casi de principiante, pero en el cual, una vez que dio el sí, no puede volverse atrás, que fue la de pelear en condiciones desventajosas de lo físico. En aquella pelea con Chávez, él termina con una fractura en la mano izquierda. Uh-huh. Y después, a partir del diagnóstico del cuerpo médico, la médica personal de él, que es una española, Bordós, descubre que él tiene una rotura de meniscos. Entonces lo opera en Madrid simultáneamente. Primero se hace la operación de la mano y poco después la de la rodilla. Entonces la pelea que en realidad iba a dar Maravilla Martínez en el 2013 iba a ser en septiembre-octubre, uh-huh, que era tiempo absolutamente suficiente para la recuperación, pero no en abril, uh-huh, donde calculen que tanto de la operación de meniscos como de la mano estuvo inactivo casi 60 días. Entonces tuvo una preparación acorde a lo que sería una exhibición, no una pelea de título del mundo. Y enfrente había un boxeador que sabía boxear, que tiene línea boxística, que le ganó por puntos desde mi posición. Yo simplemente creo que Maravilla sacó ventaja mínima en los 4 primeros rounds, pero después del quinto al anteúltimo fue claramente ganador Murray. Inclusive en el octavo lo tira. Sí. El último round sale a quemar las naves. Sí. Ya dolorido, se veía que no podía rotar porque no le daba la rodilla, la mano en mal estado, y bueno, sacó a tirar golpes, se levantó al público. Fue un acto de fiereza, tuvo mucha empatía en una noche tremendamente lluviosa, con 40.000 personas. Imagínense el marco dentro de un estadio con gente que está hace 2 horas mojándose empapadas para ver esa pelea. A ver, el otro mensaje, sí, antes que se nos vaya el tiempo. Don Galvi, sí. ¿Quién llega mejor, Boca o River? ¿Decepcionado? Lo de Inglés arrugó. Se defendió nada más, dice Manuel. Yo se lo leo textual, sí. Galdi. Bueno, pero a ver, pues estamos hablando de Maravilla y salimos con Boca River. Sí. Por eso le anuncié que no era de esto. Por eso, preferiría invertir y empezar por el final. Bien. Son visiones, uno puede ver o tener su percepción respecto de quién es el protagonista. A mí me pareció un interesante boxeador, Murray, que encima no es cualquier boxeador, por un tipo que también tenía una vida similar a la de él. En su adolescencia
muy, muy difícil. Él viene de un pueblo chico del interior de Inglaterra, donde el boxeo es casi el salvoconducto a tener una posibilidad de ascenso social. Entonces él estuvo 2 años encarcelado, pues permanentemente tenía una vida muy pendenciera, había estado, por ejemplo, en innumerable cantidad de peleas en pub y, bueno... Tenía que entrenar, claro. Sí, como entrenar. Sin pagar el club. Claro. Murray no es, sin duda alguna, no estamos hablando de una estrella deslumbrante, pero era un boxeador que daba la talla para una pelea del mundo. Así, le reitero, estoy más de acuerdo con el primer oyente que mandó el mensaje. Es cierto, para mí no ganó Maravilla. No entiendo lo de los 3 puntos del fallo unánime de los 3 jurados. Me parece que esa pelea, si no era en la Argentina, la ganaba Murray, y estoy convencido de esto. Y bueno, ¿qué es Maravilla? Para mí no es un vendehumo, para mí es un gran boxeador, tiene línea técnica, tiene coraje, tiene inteligencia, tiene destreza, pero se equivocó, o lo hicieron equivocar quienes lo manejan. No es un tiempista. De hacerlo volver tan rápido a pelear. Tan rápido. Bueno, respecto de River Boca, será la semana que viene. La semana que viene.